Esta semana que termina comenzó con una turbulencia diplomática de magnitud difícilmente asimilable con otra frente a las relaciones con Estados Unidos, una relación que ya tiene más de 200 años y en la que Colombia ha sido un aliado estratégico de ese país, por supuesto, desde lo que significa Estados Unidos como potencia. Pero si Estados Unidos tuviera que hacer un listado de sus aliados en el hemisferio occidental, seguramente Colombia hasta ahora estaría en los primeros lugares. Y todo esto ha cambiado con los desarrollos que ha tenido el discurso y las acciones del gobierno y en particular del presidente Gustavo Petro frente a Estados Unidos. Punto inicial, el detonante, fue la desertificación del Departamento de Estado a Colombia en materia de lucha antidrogas, con waiver, con asterisco, sin sanciones, sin disminución del presupuesto para la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, pero que Gustavo Petro tomó como una decisión en contra de él, el presidente de la República. Eso llevó a una reacción suya, que ustedes lo han visto y lo han escuchado, con un discurso durante la semana anterior en Nueva York, directamente en contra del presidente Trump. Llega al punto de clímax el viernes de la semana pasada, hace más de una semana, cuando en las calles de Nueva York, con megáfono en mano ante un grupo de manifestantes pro-palestinos, les pide a los soldados estadounidenses que desobedezcan las órdenes del presidente Trump frente a Palestina, Gaza y demás, desconociendo que entre otras cosas en la franja de Gaza no hay soldados estadounidenses. Y vino la respuesta, que fue el retiro de visas al presidente Petro y otros funcionarios, ministros, la mayoría de ellos por parte de Estados Unidos. Como lo ven, ha sido un paulatino escalamiento en las tensiones entre Bogotá y Washington. Estados Unidos intenta separar lo que es el presidente Petro de lo que es el país, sus empresarios, sus mandatarios regionales, sus fuerzas militares. No es tan fácil y ahí está el reto. Discúlpeme por la introducción tan larga, pero hay que darle contexto a lo que está ocurriendo. Está con nosotros la directora de la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes, María Margarita La Paca Zuleta. Paca, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Paca, comienzo preguntándole cómo se puede leer esto, pero antes de lo que estamos hablando ¿podemos hablar de una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos o de una crisis entre Gustavo Petro como presidente de Colombia y Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Yo creo que debemos hablar de las dos. Mm. Evidentemente hay una crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos, evidentemente. Y la vimos en las calles de Nueva York y la vimos en la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a Colombia. Pero por otro lado hay una crisis en la relación entre los dos presidentes. Y yo creo que los Estados Unidos nos ha invitado a hacer esa diferenciación incluso en sus pronunciamientos. Mm. Paca, ¿qué puede pasar a futuro? Porque esto ha venido escalando. Comenzamos, como lo digo, con la desertificación y ya vamos, por ejemplo, en que no es muy claro de qué manera Estados Unidos le habría dicho a la Casa de Nariño que devolviera unas armas que estaban hace muchos años allí para proteger de manera extradicional la casa presidencial. ¿Cómo debe manejarse la situación y hasta dónde puede llegar esta situación? Yo creo que lo primero que hay que recuperar son los canales diplomáticos. Los canales diplomáticos están hechos para esto. Hay personas expertas en esa comunicación, en ese relacionamiento, que saben cómo abordar estos temas difíciles. Y parte de lo que nos ha pasado es que la diplomacia dejó de tener sentido en esta relación, entre otras por el talante del presidente. Y, perdón por decirlo de esa manera, y por la falta de experiencia de la canciller actual. La canciller actual no tiene experiencia en la diplomacia. Entonces lo que yo creo que debería hacer el gobierno es acudir a diplomáticos de carrera, que son muy buenos, que están en la Cancillería y tratar de, digamos, reorganizar y refocalizar esa comunicación para que los canales diplomáticos sean los que sean utilizados y que realmente sean los que nos permitan saber en qué terreno nos estamos moviendo. Y volver a esos canales nos va a permitir pensar en cómo recuperar una relación que requiere muchísima confianza y que es una relación fundamental para Colombia. Paca, y
y cómo evitar que los permanentes pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro, sobre todo en redes sociales, en contra de Estados Unidos, en contra del presidente Trump, terminen poniéndole palos a la rueda al trabajo de la diplomacia. Pues yo creo que esa es una tarea que tienen que hacer las personas que están alrededor del presidente Petro. El presidente Petro está en su derecho de hacer su liderazgo como él quiera, él fue elegido legítimamente, pero tiene que entender que está representando a todos los colombianos, y que dañar las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos afecta a toda la población colombiana. Y yo creo que él tiene que pensar en eso, siendo yo en este momento puede que esté representando incluso intereses que no me gustan, de estos empresarios que hacen unos trabajos muy importantes con los Estados Unidos, pero él los tiene que representar. Él tiene que representar a la cantidad de colombianos que trabaja o estudia en los Estados Unidos, que es gigantesca, que es grandísima, a los colombianos que tienen intereses comerciales en los Estados Unidos, a los que exportan, y eso requiere unas relaciones buenas y sanas. Y por eso el presidente tiene que hacer un esfuerzo y su gobierno tiene que hacer un esfuerzo para mirar cómo se recomponen esas relaciones. Claro. Y ahora le pregunto sobre lo que debería pasar en la otra orilla, porque sabemos que el presidente Donald Trump está en otros temas, pero su Cancillería, su Departamento de Estado, está liderado hoy por una persona que conoce muy bien Colombia, que es republicano como el que más, Marco Rubio, cubano-americano. ¿Qué debería hacer Estados Unidos, que lo ha intentado y lo ha hecho? Hasta el último momento evitó responderle al presidente Petro sus discursos en Nueva York, pero al final toma medidas. Y cuando empieza a tomar medidas, esto puede ser pues un toma y dame, un escalamiento. Tú me haces esto, pues yo te hago aquello o yo te quito lo otro. ¿Cómo debe abordarlo también Estados Unidos? Porque estamos en una relación bilateral. Ricardo, yo creo que aquí hay a mí siempre me da temor pensar cómo el otro país debe asumir la relación con nosotros. Que nosotros somos dueños de lo que nosotros desde Colombia podemos hacer. Es como las relaciones entre dos personas. Yo soy responsable de lo que yo haga y lo que tengo que ser es suficientemente inteligente, emocionalmente y también táctica y estratégicamente para moverme frente al otro. Pero yo creo que a Colombia y a las personas que estamos en Colombia no nos corresponde a decir es que allá deberían hacer. Yo creo que nosotros deberíamos pensar qué debe hacer Colombia para evitar un escalamiento y para lograr que los intereses colombianos sean protegidos desde el presidente hasta todos lo que hacemos el resto de los actores de la sociedad. Pero por eso siempre pienso que uno debe apuntar es a qué debemos hacer nosotros, cómo debemos comportarnos para no poner en riesgo nuestras situaciones comerciales, entendiendo que somos un país autónomo y que tiene que actuar de acuerdo con lo que le dice su responsabilidad política y democrática. Claro, Paca, hay un riesgo adicional y yo quisiera que usted nos ayudara a analizarlo frente a lo que está pasando, y es que no sé si Colombia, pero al menos si el presidente de la República, por cuenta de esto, termina alineado con una cantidad de países o de gobiernos que no son particularmente los más democráticos. Termina jamás agradeciéndole al presidente Petro que haya expulsado a los diplomáticos israelíes. Terminan los hutíes agradeciéndole su discurso en Nueva York. Termina Nicolás Maduro, imagínese usted, celebrando sus discursos y sus decisiones. ¿Eso cómo afecta a Colombia? A ver, Colombia, la importancia de los Estados Unidos en América Latina y de América Latina con los Estados Unidos tiene que ver con el origen de nuestras democracias, en cómo nosotros logramos independencia y logramos democracia rápidamente. En todos los países de América, desde los Estados Unidos, y la relación de los Estados Unidos con Colombia y con la mayoría de los países de América Latina pasa por eso, por ahí. Pasa por la idea de la defensa de la democracia. A mí me llama muchísimo la atención que por defender algo que es perfectamente defendible, yo no estoy diciendo que eso no sea defendible, uno acabe alineado con quienes no respetan los derechos humanos, quienes no son democráticos,
Quienes no respetan, por ejemplo, la independencia y digamos, la capacidad de las mujeres. Empezar a decir, nos vamos a aliar con esos países, me parece que es complejo. Y es complejo sobre todo para un grupo que se hace llamar progresista. Es decir, si yo estoy alineado con quienes no respetan la democracia, quienes no respetan históricamente los derechos humanos, quienes no respetan los derechos de las mujeres y de las poblaciones menos favorecidas en sus contextos, eso no es progresismo. Qué pena, pero eso no es progresismo. Eso es estar aliados con grupos que no respetan los derechos humanos. Yo creo que el tema de condenar al primer ministro Netanyahu y decir que hay que defender a la población de Gaza es una cosa completamente distinta a estar alineado con Maduro, o estar alineado con los hutíes, o estar alineado con Hamas, que en primer término fue quien inició el ataque. Así es. Netanyahu se ha sobrepasado, no hay duda alguna, pero Hamas inició el ataque. Claro. Paca, una última pregunta. ¿Cuál debe ser el enfoque o de qué manera debe abordar el próximo gobierno colombiano el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, que aún existen, pero que, lo decía usted comenzando esta charla, evidentemente están deterioradas? Insisto en la importancia de la diplomacia, en la importancia de acudir a los expertos colombianos que hay, y hay muchos, en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. El embajador Daniel García Peña conoce muy bien los Estados Unidos y conoce muy bien las formas de los Estados Unidos. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer Colombia es entender cuáles son esos canales que tiene que aprovechar, y esa comunicación, y cómo generar de nuevo confianza en temas comerciales, en temas de intercambio de inteligencia, en temas de intercambio de información judicial para los procesos. En Colombia y los Estados Unidos tienen una relación muy larga que los ha beneficiado a los dos países, y que ha sido fundamental para una cantidad de tareas que no solamente pasan por el comercio, que pasan por la inteligencia de los dos países, que pasan por la defensa de la democracia en los dos países, que pasan por relaciones institucionales tan fuertes como lo que ha tenido la policía de Colombia con los Estados Unidos, o la que ha tenido el ejército, o la que ha tenido la fiscalía y la rama judicial en términos generales. Y yo creo que es necesario tener esos canales con los especialistas en cada uno de esos campos para mirar cómo se recupera la confianza y se sigue adelante con el intercambio de información y las relaciones en términos generales. Insisto, comercio, justicia, persecución penal con la fiscalía, policía y ejército. Es Paca Zuleta, experta internacionalista, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. Paca, gracias. Como siempre, un gusto tenerla aquí en el radar. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Hacemos una pausa y ya regresamos este sábado a El Radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. ¿Sabías que en el año 1966, 4 meses antes de disputarse la Copa del Mundo en Inglaterra, se perdió el trofeo? ¿Sabías?